11:15 de la mañana, 14 grados la temperatura. Se están viviendo días claves en lo que tiene que ver con el mercado laboral, con los trabajadores y demás. Es una semana decisiva para la reglamentación de la reforma laboral. Esto tiene que ver con la extensión del periodo de prueba, trabajadores autónomos, despidos por huelgas. También se conocieron números terribles que tienen que ver con la cantidad de trabajadores despedidos. Entre diciembre y mayo, 25.200 empleados dejaron de trabajar para la Administración Nacional y empresas y organismos públicos, y la cifra ya se acerca por estos días a las 30.000 personas que han sido despedidas. Para charlar un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente, estamos en comunicación telefónica con Pablo Kleiman. Él es abogado laboralista, coordinador del Departamento Legal de la CTA Capital. Pablo, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Pablo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Diego? Ahí te escucho, sí, Pablo, ahí está. ¿Me escuchás vos? No, a ver si podemos, te escucho muy entrecortado, no sé si estás en un lugar sin señal. ¿Señal? No, a ver ahí. No sé qué decirte, yo te escucho perfecto y el teléfono lo veo con señal. Ahí te escucho bien, no sé en qué parte estarás ahora, pero ahí te escucho bien. No me moví en ningún momento. Bueno, ahí pudimos escucharte. Bueno, mucho Pablo, gusto. Encantado, Pablo, gracias por este ratito con nosotros. Bueno, hacía una especie de introducción en relación a la situación que se está viviendo por estos días con respecto a esta reglamentación que se puede llegar a dar de la reforma laboral y la situación actual en los distintos organismos públicos con la cantidad de gente despedida que hay. ¿Cómo lo estás viviendo vos esta situación? Y estos... No solo en el empleo público, en el privado también. También, sí, desde ya según los vale datos del Sistema Integrado Provisional Argentino, SIPA, o sea, del Estado estamos hablando, ¿no? Sí. Según los datos del SIPA, ya se perdieron cerca de 175.000 puestos de trabajo en la era Milei. Sí. Y si bien no hay datos todavía de pobreza e indigencia oficiales, tanto la UCA como el Torcuato Di Tella estiman que la pobreza con Milei llegó a casi el 56% de la población y la indigencia al 20,3%. Sí. Ayer UNICEF sacó un informe diciendo que 1,5, 1,5 millones de chicos no comen unas comidas diarias y 4,5 millones de adultos tampoco lo hacen. Digo, en ese contexto es que sale esta ley bases con esta reforma laboral que, repito, en ese determinado contexto no se entiende bien las soluciones que se plantean en la ley bases, ¿no? Primero porque estamos hablando de un país que no es responsable de este gobierno, pero digo, hace 20, 30 años funciona con casi la mitad del mercado de trabajo sin registrar. Y en ese contexto es que el gobierno y los legisladores que votaron deciden eliminar absolutamente todas las multas por falta de registración de trabajo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo eso podría generar más empleo registrado y no menos registrado? Si yo soy empleador y hoy, a partir de la sanción de la ley bases, me sale exactamente lo mismo el día que un trabajador me hizo un reclamo o yo quiera despedirlo, pagarle a un trabajador registrado que no registrado, ¿cuál va a ser mi incentivo para registrar a un trabajador? Sí, desde ya. Y de hecho, por ejemplo, con la sanción del RIGI, desde el gobierno, supuestamente lo que decían es que con esta sanción se motorizaba el tema del empleo, ¿no? De la creación de empleo, y la realidad es que la gente que trabaja en este tipo de empresas o en este tipo de lugares donde podrían llevar adelante estas inversiones, lo que hablan es que sería muy bajo el porcentaje de empleo que puedan llegar a generar, es que hay cosas va por que otro se lado. repiten sin pensarlas demasiado, ¿no? Digo, primero está esta cuestión de que hacer el empleo más barato, por decirlo de alguna manera, o más barato despedir y emplear, va a generar más empleo. Esto no solo se probó en este país, ya en los 90, con la llamada flexibilización laboral, donde se idearon los contratos que después llamaron contratos basura, por los cuales
casi todo el mundo podía emplear y despedir sin pagar indemnización y sin pagar casi cargas sociales de las cuales se hacía cargo el Estado. Y eso no trajo más empleo, trajo más desempleo. Pero además, si la mano de obra barata de por sí traería mucho empleo, ¿por qué los países superpobres no son donde se mudan todas las empresas para ir a generar ahí mano de obra? A los países africanos, a Haití. Y después esta cosa de que hay que dar beneficios a las empresas que invierten tantos miles de millones de dólares, como si esas inversiones de por sí no fueran rentables. Hay una cuestión de que, por ejemplo, ¿no? Se sacó los subsidios, aumentaron todos los servicios públicos porque en teoría estaban atrasados. ¿Quién va a suponer que una empresa privada, no pública, como puede ser Edesur, Edenor, Metrogas, va a laburar a pérdida por darle un servicio a los argentinos? Lo mismo, te digo, de la medicina prepaga o de las alimentarias, las empresas alimenticias, digo, todo aumentó desconsiderablemente porque supuestamente estaba atrasado. Pero ¿qué tenemos que pensar? Que antes de diciembre laburaban a pérdida para darle salud a la población, para darle de comer a la población. ¿Cómo se explica eso? Sí, con la medicina prepaga me parece que fue uno de los ejemplos más claros y contundentes, porque fue inmediato. O sea, fue inmediatamente, Claro. no se dejó pasar ni 10 días, digo, de que se les autorizó a poner el precio que quisieran. ¿Cómo aumentaron, digo, de un día para el otro? El discurso de por qué se les permite el aumento es porque supuestamente venía muy pisado. Sí, venían atrás, claro. Digamos, trabajando o al costo o a pérdida. ¿Quién va a poner millones de dólares para darle salud, un emprendimiento privado, digo, no un Estado, ¿no? Para darle salud a la población. Y por otro lado, parece que todo lo que estaba atrasado eran las tarifas, los servicios, la comida, pero los salarios estaban bien, porque no aumentan en la proporción que aumenta todo lo otro. Los salarios sí, se supone que generan inflación, lo otro no. A mí me puede aumentar la comida, el colectivo, la prepaga, la nafta, y eso no genera inflación. Lo que genera inflación es si a mí me aumentan el salario. Sí, se entiende. Pero bueno, la ley base, si uno la lee, digo, más allá de eso, las multas sin registrar, todos los artículos que la ley base promueve la tercerización, la ley base reduce el ámbito de aplicación del derecho laboral, promueve el fraude laboral con esto de la precarización, ¿no? Con esto de las figuras de los colaboradores, que no se entiende bien, ya es una contradicción en sí misma, ¿no? Es un trabajador independiente que contrata a otros 3 trabajadores independientes. No había ningún impedimento antes de la ley para que, por ejemplo, hagan una cooperativa, y con esto no quiere decir que todos tengan que ganar lo mismo. En una cooperativa de 4 puede ser que uno gane el 70 y los otros se repartan el 30. Claro. Pero digo, si yo soy un trabajador autónomo y dirijo el trabajo de otras 3 personas, esas otras 3 personas no son autónomas o independientes, son dependientes mías. Se amplía el periodo de prueba depende cómo lo puedan hacer, pero hasta casi un año. Si yo necesito probar un trabajador un año, me parece que el que está fallando soy yo, si no me puedo dar cuenta si un trabajador sirve o no sirve en un plazo de un año. Promueve el despido discriminatorio, o sea, atrasan en un montón de cosas, en el sentido que antes, hace muchos años, hace 20 años, había una reparación tarifada para el despido discriminatorio, que es la misma que ponen ahora, que es el 50% más. En algún momento, la justicia estableció que eso estaba mal, porque lo que permitía era que el que tenga plata pueda discriminar. Entonces, lo que se hizo fue, primero judicialmente y después la reforma legal, es que a opción del trabajador discriminado, porque hay que ver si quiere volver o no al lugar donde le hicieron la discriminación, pero a opción del trabajador, el trabajador podía elegir o cobrar la indemnización agravada o pedir la reinstalación en el puesto de trabajo. Ahora la ley vuelve a decir que no puede pedir la reinstalación y que solamente puede pedir la indemnización agravada. Lo mismo crean causales de despido con esto, y sobre todo con esto de trabajadores que quieran hacer reclamos, huelgas. Si uno quiere hacer huelga, la ley abre la puerta para que uno sea despedido por haber hecho huelga.
Ahora, Pablo, Entonces, te freno ahí un segundito para hacerte lo una que vos- consulta que tiene que ver con esto que estás planteando. Si finalmente se termina reglamentando la ley bases, de Sí. esta parte, ¿no? De la parte laboral, ¿vos crees que Sí. puede haber una ola de demandas, una ola de reclamos en la justicia? Porque esto que vos estás diciendo me da la sensación, sin ser un experto ni conocer, que se contradice con la Constitución Nacional, que es el Pero derecho a claro que huelga. sí, y claro que va a haber una ola de... Esto es siempre un contrasentido de quienes hablan en contra de una supuesta industria del juicio que no existe y no es tal, pero esa es una charla que podríamos tener en otro momento. No existe la industria del juicio. Este es un país con muy baja tasa de reclamos judiciales por parte de los trabajadores. No me voy a detener en esto, pero quiero que se entienda el concepto. Por poner solo un ejemplo, lo que decíamos antes, en este país la mitad de la fuerza laboral está sin registrar o deficientemente registrada. Claro. Ahí tenemos unos 8 millones de juicios dando vueltas todo el tiempo. El año pasado en la Justicia Nacional del Trabajo se iniciaron 50.000 reclamos en todo el año. Sobre 8 millones dando vueltas. ¿Dónde está la alta tasa de litigiosidad? Pero digo, los que hablan en contra de supuestamente una alta tasa están generando miles y miles de juicios. Claro que va a haber juicios por un montón de cosas. Primero esto, ¿no? El trabajo sin registrar. Si bien se quitaron todas las multas, no es que se legalizó el trabajo sin registrar, sigue siendo un ilícito. Por tanto, lo que entendemos un montón de abogados es que lo que se eliminó fue la tarifación general de una multa estándar por el trabajo sin registrar. Y ahora el juez lo que va a tener que evaluar es caso por caso cuál es el daño que se le produjo al trabajador, que sin duda hay un daño, porque yo si estoy sin registrar, no tengo obra social, con lo cual me tengo que pagar mis medicamentos, mis consultas médicas, no tengo RT, no tengo aportes a jubilación, así que tal vez no me voy a poder jubilar. Y también hay una perversidad muy grande en un proyecto que por un lado plantea esto de eliminar las multas y por tanto no me reparan si yo estoy sin registrar, y por otro lado me elimina la moratoria y entonces tampoco me puedo jubilar. Ahora, nadie discute que en el país hay una importante fuerza laboral que trabaja sin registrar. Esos trabajadores que realmente están trabajando, nadie lo discute, ni se van a poder jubilar porque le quito la moratoria, ni van a poder reclamar el resarcimiento, en teoría lo van a poder reclamar por lo que estamos hablando, pero digo, según Claro, la ley, sí, se entiende. porque claro. no hay multa. Entonces, ¿qué? Vamos a suponer que, como dice el gobierno, esto es culpa de los últimos 100 años de mala administración. Perfecto. ¿Qué culpa tiene el trabajador? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Cómo lo vamos a dejar a alguien que no le discutimos que sí trabajó, sin reparación del daño por no jubilarse y sin posibilidad de jubilarse? No, y además también, Pablo, te sumo a esto que a los responsables, no sé si de los últimos 100 años, pero evidentemente los responsables de los últimos años de generar este tipo de situaciones laborales, los estás premiando, sacándole la multa, las sanciones y todo la otra parte o la contraprestación que tenía a esto de no tener trabajadores registrados, no tenerlos en condiciones laborales óptimas y demás. No, claro, que es una locura. O sea, si uno lee el texto de la ley, son todas cuestiones que van a favor de una parte, la empleadora, y en perjuicio de la otra, la trabajadora. No hay nada en toda la ley bases que beneficie a un trabajador. No sé si recuerdan, pero le preguntaron al jefe del bloque de La Libertad Avanza cuál era el beneficio para el trabajador, y lo que dijo fue que cuando se implemente todo iban a bajar los impuestos, entonces iba a pagar menos impuestos. Eso es lo mejor que pudo decir que le iba a pasar a un trabajador. Sí, no hay cómo defenderlo, y también lo que hay que decir es que estos derechos laborales que pretenden borrar de un plumazo, nunca los derechos laborales son concesiones graciosas de los empleadores a los trabajadores. Los derechos laborales cuestan años, décadas, a veces siglos de lucha y lamentablemente también sangre. Para tener una jornada limitada de trabajo, no estamos hablando de jornada de 8 horas, de 10 horas, limitada, que yo cuando entro sepa que hora me voy a ir. Eso fue la huelga en el 1800, que es lo que produce que el 1 de mayo se conozca como el Día del Trabajo, y por la cual ahorcaron a 5 personas, los mártires de Chicago.
¿Qué pedían en ese momento los trabajadores? Que haya jornada limitada, no a cantidad de horas, que yo cuando entre sepa que hora me voy a ir. Bueno, ahora, si bien no es lo mismo, una de las modificaciones que proponía el gobierno, que la bajó, pero digo, la proponía, era el del banco de horas, por el cual yo un día puedo trabajar 14 horas y al otro 6. Pero ¿qué planificación puedo hacer de mi vida si yo no sé cuándo entro a trabajar, a qué hora voy a salir? Y si eso no es volver al 1800. Sí, sí, y además con todas las complicaciones que eso representa físicamente, mentalmente, digo, un montón de cuestiones. Pero además la planificación de tu vida, vos, exacto. Tu vida no es solo trabajar. Si tenés que ir a buscar a tu hijo al colegio. Compartir con tu familia, sí. Tu vida es hacer actividades de ocio, tu vida... ¿Yo qué puedo planificar si no sé a qué hora entro y a qué hora salgo de mi trabajo? Sí, sí, desde ya, obviamente. Pablo, para cerrar y obviamente agradeciéndote este rato con Radio Sí, con nosotros, ¿cómo está el empleo, digo, en el sector privado? ¿Tienen números ustedes, más allá de esto que hablábamos al principio, ¿no? De la cantidad de despidos que hubo? ¿Cómo está actualmente, digo, la situación? ¿También va por ese lado? Te vuelvo a decir siempre los datos de el gobierno, que siempre obviamente tiran un poco mejor de la realidad, ¿no? Sí, pero sí. digo, si me hablas del sector privado, se verificaron a la pérdida con noviembre del 2023, o sea, antes que asuma el gobierno, 123.123 puestos de trabajo. El desempleo aumentó del 7,7, aumentó al 7,7 del 6,9. Los únicos sectores que no mermaron del sector privado, digo, en empleo, los únicos que tuvieron o bien crecimiento o bien estabilidad son el agro, los hidrocarburos, el minero y la pesca. No hay más sectores. Todos los demás tuvieron caídas. Entonces, y no se ve una perspectiva de crecimiento acelerado. Ya ni el propio gobierno habla de la recuperación en B corta. La famosa B corta, claro. Ni ellos ya lo dicen porque saben que no hay de dónde rascar, y es lo que te digo, lo que te decía al principio, la UCA o la Torcuato Di Stella, que nadie los puede acusar de zurdos empobrecedores, por decirlo mal y pronto. Sí. Están hablando que la pobreza con Milei, está bien, antes estaba en el 41, que es una locura también, nadie está... Pero digo, la pobreza con Milei pasó del 41 al 56%. Sí. O sea, la UCA y la DITELA dicen que los datos que tenemos hoy de pobreza y de indigencia son los más altos en los últimos 20 años. Sí, y te tenés que remontar a... 2004 para acá, los más altos, estamos hablando después de la crisis del 2001. Claro, tenés que remontarte exactamente. Tenés que remontarte a la crisis del 2001. A una época nefasta y sumamente caótica del país. Hoy tenemos los datos más altos de pobreza y de indigencia en el país. Entonces también cuando el gobierno decía... estamos evitando que la pobreza llegue al 80%, están acercándose bastante más que evitándolo. Sí. Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por charlar con Radio Sí. Probablemente en algún momento te volvamos a molestar y te volvamos a llamar. Gracias. No es molestia, gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Pablo Kleiman, abogado laboralista y coordinador del Departamento Legal de la CTA Capital.